Ben tam senin zalim olmadığına inanmaya başladım. Niye bunu yapıyorsun? Gerçeklerin de insanlar gibi bin bir türlü yüzü var. Bunu unutma. Bu kadın seni yumuşayan oldu Cihan. Seni ters yüz edecek. Pasaporttan geçecekler. Bir daha geri alamayız. Dur. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Después de un largo descanso, estoy aquí con el análisis de nuestra nueva serie. Creo que he elegido una serie que disfrutaréis seguir y espero que la sigáis con gusto. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Cómo se enterará Cian de que Alia se ha escapado al extranjero? ¿Alia huirá al extranjero con su hijo? ¿Cian dejará ir a Alia? ¿Alia renunciará a irse? ¿Cian y Alia se enamoraron el uno del otro? ¿Wilmine seguirá haciendo cosas malas para mantener a Alia alejada de Cian? ¿Cómo afectará a Cian la confesión de Sadakat An sobre Ekmel? ¿Zerrin difamará a Kaya para proteger a su padre? ¿Qué pasará entre Sain y Nare? ¿Alguien sabrá del acuerdo que hizo Nare con Ozcan? ¿Cumplirá Ozcan su promesa a Nare? ¿Sadakat hará nuevos planes para matar a Ekmel? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Alia deje de viajar al extranjero y se quede con Cian y que comience una maravillosa historia de amor entre ellos, y si quieres que la señora Sadakat deje de meterse con Alia e interferir en los negocios de Cian, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Mientras Cian habla con el hijo de Alia, Denith, comprenderá que escaparán al extranjero. Mientras Alia le recuerda a su hijo la vez que fue a casa de su amigo en Nueva York para visitar a la hermana de Kansu, Denith dirá que sí, que fue muy agradable, pero que el tío Cian también debería venir con nosotros. Luego Alia intentará convencer a Denith de que vaya sola. Denith presionará a su madre Alia sobre este tema hasta el último momento. Porque consideraba a su tío como su padre y se encariñó mucho con él. Alia hará todos los preparativos y continuará con sus planes sin decírselo a nadie. Mientras tanto, advertirá severamente a su hijo Denith y lo presionará para que no diga nada a nadie. Aunque Cian está constantemente al tanto de lo que hace Alia, no interferirá en ninguno de sus asuntos. Pero ella estará muy molesta con este plan astuto que Alia ha implementado. Comenzará a preguntarse por qué Alia quería alejarse de él y se preguntará si cometió un error. La seguirá hasta el aeropuerto y no hará ningún ruido hasta el último momento. Pero justo cuando Alia se dirige al control de pasaportes, de repente decide no ir. Cuando regresen, se encontrarán cara a cara con Cian. Alia le contará a Cian lo que estaba pensando y planeando y se disculpará por no haberle avisado. Cian, como siempre, le dirá que no preste atención a las palabras de su madre Sadakat ni que criarán a Denith juntos y que nunca los verá como una carga para él. Ya sentirán una ligera cercanía el uno al otro y comenzarán a preocuparse el uno por el otro. Cuando Alia se encuentra cara a cara con Cian y ve a Denith abrazando a Cian, se da cuenta de que ya no pueden estar separados y que Denith estará muy infeliz si ella se va. De hecho, se dará cuenta de que también está muy apegado a Cian. Mientras Cian está a punto de perderlos, comienza a confesarse a sí mismo su amor por Alia. Este evento hará que su vínculo sea aún más fuerte. La mía, con la ansiedad y el miedo de perder a Cian ante Alia, intentará separar a Alia y Cian estando con Demir. Como Cian conoce a Mine, la responsabilizará por todo lo malo que le suceda a Alia. Cuando Cian se entera de que su hermano mayor Boran es el hijo de su tío Ekmel, se sorprende mucho y comienza a pensar en lo que debe hacer. Entonces Sadakat se enojará con An por ocultarle esto hasta ahora. Sadakat An contará que ocultó esta verdad porque tenía miedo de que Ekmel les arrebatara a su nieta Denith si se enteraba, y por eso quería a Ekmel muerto. Cian continuará ocultando esta verdad y mantendrá a Ekmel alejado de su familia. Al mismo tiempo, colocará otras trampas para matar a Ekmel para proteger a Alia y Denith. Por eso Alia se enojará mucho con ella y le dirá, estaba empezando a pensar que no eras como ellos. Cuando dices que eres un asesino como ellos y que estabas equivocado, Cian simplemente dirá que tienes razón, pero que tenía razones válidas porque no puede decirte la verdad. Zerrin, por otro lado, se ve obligada a calumniar a Kaya debido a la presión de su padre Ekmel. Pero Zerrin, que se siente mal por la presión de sus padres, no querrá calumniar así a su amante.
Aunque es una decisión muy difícil, Zerrin podría tener que elegir a su padre. Después de todo lo sucedido, se verá obligado a arrojar a su amada al fuego porque tiene miedo de que su familia lo rechace si elige a Kaya. Kaya comprenderá lo difícil que fue para Zerrin tomar esta decisión por su llanto y por no poder mirarla a la cara, y no se enojará con ella. En su primer encuentro con ella, le dirá que siempre la amará y que nunca la abandonará. Vimos que Sain y Nare decidieron enterrar su amor en sus corazones. Pero Sain pensará que nada puede pasar entre él y Nare debido a lo que pasó su padre, y comenzará a guardar rencor contra Cian. Nare, por otro lado, quería proteger a Sain y le dijo que se alejara de mí y que yo había regresado a casa con mi marido y que este amor ahora había terminado. Aunque a ambos les dolía, Nare sintió que tenía que hacerlo. Y Ozcan seguirá manteniendo esta decisión a menos que cause algún problema. Cuando Ozcan comience a beneficiarse de las promesas de Sarakat, olvidará la promesa que le hizo a Nare y querrá acostarse con ella. Cuando Nare se oponga a esto, habrá una gran discusión entre ellos y Nare recibirá ayuda de Alia o Cian en este asunto. Cuando Ozcan se dé cuenta de que Nare todavía está protegido, se arrepentirá de lo que hizo y dará un paso atrás. Así, Alia y Cian se enterarán del trato que Nare hizo con Ozcan, pero continuarán manteniéndolo en secreto entre ellos. Como siempre, la señora Sadakat seguirá complicando los asuntos de Cian y haciendo planes a sus espaldas. Lo más importante es que hará nuevos planes para deshacerse de Ekmel. A medida que Cian aprenda más, le advertirá, y solo le pedirá que respete sus planes. Entonces, ¿crees que comenzará una historia de amor entre Cian y Alia? ¿Podrán Naren y Sain mantenerse separados el uno del otro? ¿Zerrin cambiará su declaración para que Kaya pueda ser castigada? ¿Mine y Demir se unirán para hacer el mal? ¿Dejará la señora Sadakat de interferir en los negocios de Cian? Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.